digamos, Germán, yo leí de las prácticas, bueno, vamos a trabajar obviamente particularmente sobre las prácticas que fueron evaluadas el año pasado, de la evaluación de la cual participé además, por eso me reconocía en algunos comentarios que están, digamos, en los textos, ¿no? Es decir, que hay muchos textos que de algún modo se sacó de allí. Y entonces un poco lo que veíamos con Germán era cómo, digamos, hay que desnaturalizar ciertos conceptos, ¿no? Pero que no solo son conceptos, también son palabras. Primero que nada son palabras, digo, ¿no? O sea, cuando uno dice, habla de la identidad, no necesariamente está pensando en un concepto, sino en una palabra, digamos, que se ha como homogeneizado o utilizado, digamos, corrientemente por muchos tipos de sujetos, de personas, digamos, que no necesariamente son expertos, que no necesariamente son académicos, digamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, la primera cuestión es cómo desnaturalizar aquello que se ha naturalizado y que también en cierta forma se ha normalizado, digamos, ¿no? Y hasta normativizado, ¿no? O sea, ¿cuánto de esas palabras, conceptos pueden ser llevadas a las prácticas? ¿No? ¿Hasta dónde? Digo, mi experiencia no solo como académica, más allá de los papiros que mencionó Germán, sino que también he trabajado en la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Cultura de la Nación, y lo que uno suele, digamos, observar cuando trabaja, digamos, ya con comunidades, inclusive, etcétera, es como muchas de las prácticas que uno quiere desarrollar como gestor, y eso algunos de los que están aquí lo sabrán muy bien, digamos, no necesariamente las palabras y conceptos que solemos usar cuando estudiamos o cuando ya somos académicos nos sirven, nos faltan como herramientas para dar cuenta y llevar adelante esos conceptos hacia las prácticas, ¿no? Es decir, cada vez que vengo al noroeste argentino, obviamente uno habla de ciertas cosas y parece, vuelvo a lo de arriba, más natural que uno vaya a hablar de identidad, de patrimonio, de diversidad, etcétera, etcétera, que si fuera, no sé, a la provincia de Buenos Aires o al litoral, por decir algo, o incluso a la ciudad de Buenos Aires, con más razón. Entonces, bueno, ¿cuánto de eso no está jugando también en las prácticas que desarrollamos? Bueno, ahora vamos a verlo hasta dónde no es así. Por lo tanto, ¿cuántos lugares comunes, digamos, no estamos llevando adelante en nuestros escritos sobre esas prácticas y cuántos consensos en relación a ello, ¿no? Es decir, ustedes hablan mucho, nos identifica la región del NOA, ¿no? Es decir, ¿y cuánto ahí no hay de lugares comunes y hasta de preconceptos y consensos naturalizados, y vuelvo para arriba, digamos, y hasta normalizados, que a veces no permiten que uno piense desde otro lugar, que uno mueva un poco con la licuadora, digamos, ponga todo de nuevo en la licuadora, mezcle y tal vez empiecen a aparecer cosas que no están en todos los lugares del NOA, ¿no? Es decir, porque eso pasa en la provincia de Buenos Aires, que dicen, no, toda la provincia, no es todo igual. Digamos, ni siquiera la ciudad de Buenos Aires, que es así, es toda igual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto deberíamos ahora trabajarlo entre todos con las prácticas de ustedes y después, en todo caso, yo voy a poner ejemplos, digamos, relativos a otros lugares. Yo diría que deberíamos hacernos, que tal vez no se hicieron cuando hicieron las prácticas, cuando imaginaron esos proyectos. Tanto porque están trabajando como cuando uno trabaja en una organización, en una fundación, con una comunidad, con el gobierno, que de pronto va más atrás de la gestión, ¿no? De la práctica que de estas palabras. Entonces las palabras se ponen, digamos, ¿no? ¿Cuánto de esto no nos preguntamos entonces en ese momento? Y ahora en este espacio yo digo, bueno, vamos a preguntarnos ¿por qué las pusimos? ¿Por qué no las pusimos? ¿En qué sentido las pusimos? Porque una de las cuestiones centrales es que cada una de estas cosas implica sentidos, implica formas de pensar, formas de sentir, formas de ver, formas de mirar, digamos, ¿no? Es decir, formas de leer también la realidad, digamos, pero que por ahí lo que hacemos es ponerlas como piezas de comodín, ¿no? ¿Vieron como en los juegos que uno va cambiando las piezas de lugar? ¿No? Es decir, yo siempre digo eso con la metodología antropológica. Si uno mira un proyecto de antropología, todos los antropólogos hacemos lo mismo, cambiamos el problema de investigación, cambiamos tal vez el marco teórico, pero la metodología nunca la cambiamos, siempre va de un proyecto a otro como si tal cosa y ni nos lo preguntamos siquiera. Entonces, bueno, ¿qué pasa
con esto cuando lo llevamos a estas palabras conceptos, ¿no? La primera cuestión es, bueno, que aquí no está, es ¿qué es el patrimonio? Digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué aparece tanto el patrimonio en las prácticas de ustedes, en el noroeste? Diría que en casi todas, incluso en aquellos proyectos, y eso es interesante porque Germán me invitó la vez pasada a hacer la videoconferencia para la región centro, que es Santa Fe, ¿qué es lo que ustedes están interpretando por estas cosas? Digamos? ¿Qué es patrimonio, por ejemplo, para ustedes? Nos pertenece a la mayor cantidad de personas, si puede ser a toda la humanidad, mejor todavía. Ajá, ¿por qué sería mejor que pertenezca a toda la humanidad? Porque como seres humanos también pasamos como a que nos identificaría algo, el que sea de todos, ¿no? Que sea un bien de todos, un bien general. Todavía no las definimos. Patrimonio lo definió más ella, pero todavía estas dos no. Sí. Un patrimonio, suponte un patrimonio cultural, es como que termina de definir a la persona junto con la identidad de cada lugar. ¿Será por ahí más o menos? Sí. Digamos, ¿no? Y hay una relación de propiedad de que sobre cosas, digamos. Obligaciones para mantener ese patrimonio al estar y no modificar. ¿Es obligatorio mantenerlo? No, pero es una responsabilidad. Son las costumbres, los valores, todo eso, lo que fue quedando, digamos, de las generaciones pasadas. Ok. Pero muchos de los proyectos de ustedes no están pensando en el pasado, están pensando en el presente y en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estas palabras de legado, de herencia, que no salió pero que de algún modo está presente, esta idea de pasado, ¿no? O sea, esto que tiene que ver con de algún modo singulariza, de algún modo, digamos, implica, bueno, va muy ligado a la cuestión de la identidad, sin lugar a dudas. Por ejemplo, musicalmente hablando, que suena hoy en día. Entonces nosotros el propósito era armar esta orquesta de niños con instrumentos autóctonos más o menos de la región nuestra. ¿Qué sucede? Que nosotros es muy necesario que primero fijemos el tema de la identidad, digamos, cómo se nos define a nosotros, digamos, en cada región. Y a su vez, o sea, partiendo de ahí, desde que nos empezamos a conocer cuáles han sido las transmisiones que nos llegan a nosotros y cómo hacemos para fortalecerlas, que no se pierdan, una vez que uno tiene, digamos, transmite eso y deja en claro esas cosas a ese niño, yo creo que de ahí ya se puede partir, digamos, volviendo otra vez hablando acerca de lo musical. Está revelada en las redes sociales y en un trabajo que está realizando las instituciones de esa ciudad referido a cuál es el hito fundacional de Frías, porque ellos en un momento se sentían una parte catamarqueños, no nos olvidemos que el límite interprovincial pasa a menos de, no sé, 200 kilómetros. menos, no menos. Sí, menos. Por Dios, no, menos. está a 10 kilómetros de la Claro. parte del este de Catamarca. Es decir, la tonada, la influencia regional hace que Frías sea más catamarqueño que santiagueño. Entonces, ese grupo de santiagueños salió hace un par de años a buscar la historia, fue a las fuentes, golpeó puertas, se autogestionó para salir. Todo medio hacían sistemáticamente, pero y ahí están ellos en esa lucha de tratar, como decía él, Diciendo, che, a mí me gusta más tal género musical dentro del folclore, pero porque el padre pertenecía o sus abuelos pertenecían o La Rioja o Tucumán. Entonces, también hablaba yo de esa transmisión, justamente que hablaba del patrimonio para mí, como el concepto de folclore, que es una transmisión que se viene, digamos, que debería tener una continuidad entre las generaciones para que no se pierda, digamos, como identidad. Entonces, hay niños que llegan con esas cosas. Dicen, che, a mí me gusta tal ritmo folclórico, o porque quizás está guardado también en el inconsciente de ese niño, porque en sus genes viene, digamos, desde otro lugar.
Entonces, bueno, nosotros estamos justamente, como dice Roca, en esa lucha, digamos, de encontrarnos ahí en ese punto. Es más, ellos como el departamento que contiene esa ciudad es Choya, palabra quichua, ellos se dicen choyanos porque están los de Ancasti, están los de Andalgalá, están los de Tapso, están los del Amargasta, están los del río Albigasta. Entonces, Choya, por una cuestión más regional y lingüística, nos termina como autodefiniéndonos. Bien, yo ahora voy a se constituye a partir de las fuertes migraciones que hay de la puna, de los mineros, de la quebrada. Y bueno, los chicos, por ejemplo, de ahí, no quieren, no les interesa, no sé qué, con lo que sería su identidad de los padres, pero ellos trabajan mucho en el rap, ellos hacen rap, escuchan rap, viven el rap, y nosotros no le vamos a decir no. Al rap, ¿no? Es más, nosotros le fomentamos el rap, hacemos estudios, hacemos videoclips, hacemos que ellos trabajen con los videos, con todo eso, y ahí se van encontrando, se van conociendo, nos vamos conociendo todos y vamos viendo las distintas formas de trabajo que se pueden ir dando en este sentido, ¿no? El patrimonio es el legado, el patrimonio es los productos, el patrimonio es la herencia, el patrimonio es la generación en generación. Bueno, alguien dijo se construye, ¿no? Permanentemente, pero fue un poco el que se salió un poco más, pero digamos, en general aparecieron esas cuestiones que ya tenemos casi. Ahí voy a retomar un autor, me Cajerman, uno que hablamos hace un rato, muy bien. Digamos, cuando volvió a hablar del hábitus, decía esto, ¿no? Es decir, cómo uno internaliza y, digamos, inscribe hasta en su propio cuerpo aquello que desde chico, digamos, le vio que era de tal manera, entonces después ya no se lo cuestiona más, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera aquí empezó en ese diálogo a aparecer el cuestionamiento, digamos, ¿no? Y el dilema acerca de cómo producir una práctica, un proyecto, digamos, y trabajar con determinados sujetos, niños, jóvenes. Sobre todo esto creo que en los niños, en los jóvenes es donde se observa más, y es una cuestión que a mí personalmente, que trabajo en patrimonio, en algunas cosas de patrimonio, me preocupa cada vez más, digamos, ¿no? Es decir, porque verdaderamente, digamos, yo ahora les voy a contar una anécdota mía personal, digamos, donde es más difícil trasladar estos lugares comunes a esas personas, digamos, esas personitas, digamos, que de alguna manera, bueno, están teniendo otras experiencias, y que no tiene que ver solamente con las redes sociales, ¿eh? O sea, yo creo que también hay que desmistificar las redes sociales, o sea, un poquito por lo menos. Pero si se pierde, ¿qué pasa? Decía yo. No pasa nada por ahí, o sea, está todo bien, a lo mejor es el momento de que se pierda, de que se transforme, digamos, ¿no? O sea, porque también la idea del patrimonio no nació, digamos, con los primeros, digamos, habitantes de este mundo, sino que es muy del mundo occidental, muy de la modernidad, de la etapa más racional del mundo occidental, digamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera el mundo occidental, la modernidad, necesitamos en algún momento ordenar, clasificar. El propio concepto de cultura nace para ordenar, para clasificar, para jerarquizar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, pero también podríamos decir, bueno, vamos a desclasificar, vamos a desordenar esta realidad, vamos a desordenar los conceptos y los contenidos de los conceptos. Vamos a decir, bueno, a ver, puede seguir llamándose patrimonio, pero le podemos dar otro sentido, podemos jugar con esa palabra desde otros lugares, sin quedarnos entrampados en, bueno, lo que se va a perder, la autoctonidad, lo originario, lo ancestral. Digamos, si empezamos a mirar, bueno, estos chicos hacen rap, consensuar, mitificar, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque yo entonces que decía, no, ellos escriben distinto. Entonces busqué en Google, digamos, cómo escribirían los adolescentes, ¿no? Sin las consonantes, sin no sé qué. Entonces, bueno, puse todo eso en PowerPoint. Bueno, pertenecen a los punk, a los no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todo era así, ¿no? No nos daba una idea clara de quiénes éramos nosotros, entonces yo creo que ahí sí funcionó una idea de empezar por lo nuestro y cerrar filas. ¿Qué piensan? Si bien es cierto, nosotros en Saladina, los chicos empezaron trabajando los mitos regionales, y hoy, en el festival que se organiza con base quichuista, se instala en el escenario la presencia de bachata, de otros géneros latinoamericanos, y eso
si bien es cierto, no ha causado el revuelo que usted dijo, pero sí produjo ese escozor primero de como el anticuerpo a lo no conocido, a lo no común. Esa suerte de temperatura térmica que te dice, no, esto hay que rechazarlo porque es un virus. Focalizar un poquito en esto de los límites que salió por ahí, ¿no? O sea, porque de algún modo en cada una de estas cuestiones que estamos planteando estamos poniendo límites. Yo dije antes, la cultura y el patrimonio y todos estos conceptos nacieron para ordenar, para clasificar, para jerarquizar también. Para jerarquizar también, esto es bueno, esto es malo, ¿no? O sea, esto es mejor, esto es peor. Digamos, esto es lindo, esto es feo. Digamos que al patrimonio estaba asociado a lo lindo, no a lo feo. Entonces, por supuesto, lo feo va quedando, digamos. Pero también límites al territorio, límites a la identidad, límites, digamos, a la diversidad, límites al otro, límites a la comunidad. O sea, todo el tiempo, digamos, solemos poner límites y nuestros propios proyectos son una forma de poner límites. Y en un mundo que se está autolimitando y autodelimitando cada vez más. Voy a decir algo que no tiene que ver con este lugar, pero que de algún modo, digamos, está cada vez más fuerte. Digamos que yo creo que esta es una percepción que yo tengo, pues voy a decir algo que puede ser fuerte, pero es mi percepción, digamos, de que vamos hacia un mundo en el cual probablemente volvamos al pasado desde otro lugar. O sea, Digamos, al ¿no? mundo O sea, de las fronteras. Digo, un separatismo catalán, digamos, así como fue la ex Yugoslavia en su momento, pero fue desde otro lugar, digamos, un separatismo catalán puede ser perfectamente, digamos, algo que no estaba previsto. No estaba previsto, digo, o sea, incluso en aquel momento en que se empezó a hablar de los particularismos puros, incluso el propio Laclau tiene un artículo buenísimo diciendo, no, de ninguna manera los universalismos ganan siempre, y no sé qué, digamos, pues hoy, si se levantara, probablemente empezaría a discutir de nuevo y a investigar de nuevo sobre el tema, digamos, ¿no? O sea, digo, pensando incluso en Bolivia, ¿no? En la Constitución boliviana, que nunca llegó a ponerse totalmente en práctica debido justamente a esta cuestión del universalismo boliviano, de la nación boliviana, digamos. Pero en un mundo como el actual no sé qué puede pasar con estos límites. Realmente no es que desaparezcan los límites, sino que se redefinan los límites. Y que esos límites se redefinan en función de pasado, presente, futuro, futuro, presente, pasado. Y ahí las temporalidades también van cambiando. Digo, cultura, patrimonio, están sumamente asociados al pasado. Entonces yo empecé así, digamos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo en un mundo en que estamos mirando el futuro, el presente y el futuro, hacia el pasado, pero desde otro lugar, cómo haríamos para que esto se reconvirtiera, se redefiniera, digamos, ¿no? Porque el separatismo catalán tampoco es esa identidad esencial total, digamos, como lo estábamos planteando antes. Lo dejo como una cuestión. Por ahí alguien quería decir algo que no me acuerdo. No, limitaciones. Vuelvo sobre el tema de los límites porque el patrimonio, la cultura, la identidad, todo esto está muy confundado en temas de límites. Y también el tema de la fiesta, ¿no? Para acá debe haber muchos que hacen, Ana, pero porque la conozco, pero debe haber muchos, que yo también en algún momento que hemos hecho relevamientos, ella también, de fiestas, digamos, ¿no? La fiesta suele asignársele un lugar casi productivista en el sentido de producto de cosa, digamos, ¿no? Es decir, y nos perdemos en esa asociación y eso por efecto, vuelvo al concepto de patrimonio, digamos, ¿no? Es decir, de cultura, etc. Y nos perdemos todas esas historias, todas esas trayectorias, todos esos recorridos, digamos, que hacen a la fiesta también, digamos, que si el niño en realidad nació en tal lado y después, bueno, yo siempre digo que vean la película esta, La sal de la vida, creo que se llamaba La turca, turca griega, ¿no? Donde el niño es una cosa cuando es chiquito, es otra cosa cuando llega a Grecia, no, se contradice en su propia vida con todo porque ya no sabe quién es, digamos, ¿no? Es esa mezcla, pero la sociedad le pide que sea algo, la sociedad le pide. Entonces, nosotros también, algunas veces con nuestros proyectos, con nuestra academia, con lo que sea, también como gestores incluso, pedimos que los otros sean tal cosa. ¿No? Es decir, cuando el Ministerio manda una ficha de relevamiento del patrimonio inmaterial a cada provincia del país, porque esto ya pasé por varias y me lo han dicho, digamos, ¿no? Y a todos les pregunta exactamente lo mismo, digamos, está queriendo que encajen como sea en esa ficha, en ese orden. El paso siguiente del tercer día, que es patrimonio por ahora y desarrollo, porque no encontramos otra palabra por ahora. Ahora, ¿no? cuando vuelva al que es para seguir creciendo el futuro, ¿no? Esa idea. Venía escuchando como cada vez que por ahí
quería como participar, vienen apareciendo nuevas palabras que a veces confunden y clarifican más, y creo que también tiene mucho que ver con eso, con la dialéctica de lo que sucede en el momento. Veníamos, hace poco hablábamos con unos amigos a partir de una lectura de Gustavo Roldán, Tiempo de Dragón. No sé si lo conoces, si no, recomiendo a Gustavo Roldán, un escritor muy bueno, de que decía esto de que por lo general vivimos en tiempos que no es el presente, o vivimos en el pasado o nos proyectamos el futuro y no concientizamos tanto lo que es el presente. Yo agregaba ahí esto de que el patrimonio se construye permanentemente, y a lo que me refería, o vengo construyendo desde hace unos minutos de esto, digamos, de que el único lugar donde se puede hablar del patrimonio es el momento del presente, donde se encuentra la diversidad de cada quien, de todas las personas, de todas las visiones, de todas las culturas, de todos los límites, de todas las zonas, y que no se concientiza mucho sobre la cotidianidad del estar siendo, ¿no? Del estar siendo, del estar construyendo, sí desde un pasado, porque venimos cada quien viene con su aprendizaje, con su camino recorrido, nos encontramos con otras personas y construimos un proyecto destinado a cierto sector, y construimos de ahí. Y me surge también esto de que por ahí me espejo en muchas palabras, pero me queda como que también es la pregunta constante, ¿no? O sea, no hay certezas, o sí se plantean certezas, pero que te plantean nuevas preguntas. Entonces siento que la construcción siempre va a partir de la pregunta. O sea, está bien lo que yo estoy sintiendo como patrimonio, lo que yo construyo, ¿es patrimonio? Puede ser, sí, no lo es. Pero digo que siempre me voy a cuestionar las cosas que voy construyendo conmigo, con otras personas. Pero la pregunta era cómo hacerlo también. A lo mejor nos faltarían herramientas, palabras, formas de practicarlo, etc. Entonces, digamos, como que la pregunta parece estar más en un contexto de debate como puede ser este, y menos en el momento en que yo tengo que armar el proyecto y llevarlo a la práctica, digamos, ¿no? Entonces, también esa es una pregunta para hacerse, me parece. Autóctono, digamos, ¿no? Y entonces tratamos de que se vuelva a hacer lo que se hizo hace millones de años, cuando a veces ni siquiera están los recursos naturales para que eso suceda, digamos, ¿no? Siempre me acuerdo del caso famoso que les puse a ustedes de Tartagal y las Huichí, desesperadas porque no tenían fibra de chaguar, y entonces vinieron con la mitad de bolsas de fibra de chaguar y la otra mitad de lana de colores, que no eran de acá obviamente, pero ellas ya las hacían así porque no tenían fibra de chaguar, según lo que decían, intentaban vender las dos, cuando obviamente hay una jerarquización de la fibra de chaguar que hace que nadie le quiera comprar la de la lana de colores, digamos. O sea que además, digamos, eso es complejo, porque esa redefinición y esa resignificación de lo que producen normalmente también para la propia comunidad es complejo, no solamente para el experto que hace el proyecto y que quiere que vuelvan a hacer lo que hicieron, digamos, ¿no? Es decir, casos de ese tipo hay montones, digo, indígenas en Brasil que usan otro tipo de madera y que el gobierno dice, yo no les di subsidio para que usen ese tipo de madera, sino otra que era la que ustedes usaban. Bueno, no la tenemos más. A ver, loco, hacemos lo que podemos, o sea, hacemos lo que queremos hacer ahora, no solo lo que podemos, digamos, ¿no? O sea, pero hay como una exigencia, ¿no? Es decir, hablando de obligaciones por ahí, una exigencia de volver a aquello del pasado, aquello que se hacía antes, cuando en realidad la propia vida social va cambiando tanto que es casi imposible. Bueno, sí. Tener que llegar a ellos, ¿no es cierto? Bueno, desde nuestra ONG que se llama La Comunidad para el Desarrollo Humano, trabajando con todo el tema de la no violencia, por ejemplo, yo me vi enfrentada de que digo, bueno, ¿cómo trabajo con las virtudes? Porque todos nos vemos rápidamente los defectos, pero no nos encontramos virtudes. Me ha pasado con gente grande y con gente chica que encontrará una virtud, pero pone un listado así de defectos. Entonces, el taller consistía en trabajar sobre las virtudes, pero a partir de los defectos. ¿Cómo convertir los defectos en virtudes? Y bueno, a los grandes les explicaba y les parecía fácil, pero a los chicos era como que yo los tenía que atraer desde el lugar donde ellos, desde las vivencias personales. Entonces yo le dije, bueno, ustedes todo el día juegan con videojuegos. Está el malo, el fuerte, el tramposo, esas son defectos. El tramposo, el violento, el astuto,
¿sí? ¿Cómo convierto eso en virtud? Y está el noble, el capaz, el solidario, el que cuida a los demás. Entonces, ellos pudieron encontrar en las figuras de un videojuego cómo tenían virtudes, digamos, el enemigo tenía virtudes. Cómo algo se valida en un lugar, en un sistema de creencias determinado, y en otro sistema, y desde este sistema de creencias aquel otro no vale aunque estén haciendo exactamente lo mismo, solo que en el género femenino. Y ahí también hay que mirar la diferencia de género. ¿No? O sea, entonces es una mezcla, es como una especie de puzzle, ¿no? De diferentes diferencias que se van mezclando y que uno va produciendo y que de alguna manera van dando lugar a esto y que tienen que ver también con cómo trabajamos luego. La diversidad armónica, digamos. Hay proyectos de disputas que son antagónicos, ¿no? Muy fuertes, que son comunidades originarias que están peleando porque sus modos de vida se ven amenazados, por ejemplo, con proyectos neomineros. Y son formas de producción diferentes, uso de los recursos minerales. Entonces, digo, qué conflictivo, porque ahí hay poderes diferentes en la definición de proyectos viables de desarrollo que aplanan, que silencian, que anulan formas de vida no solo ancestrales, digamos, actuales, o sea, la gente sigue viviendo ahí, digamos, con Gastón estamos articulando y con otras ceramistas una actividad en Casira, que es un pueblo alfarero tradicional de la provincia de Jujuy. Y ahí se presenta ese conflicto, pero ahí intervienen muchísimos elementos, ¿no? Está la parte de la cerámica histórica, estamos nosotros que somos ceramistas urbanos, y está a su vez el Estado que hizo también sus intervenciones ahí. Entonces sí, todo el tiempo nosotros nos cuestionamos qué llevamos, qué hacemos, qué traemos, qué intervenimos como ceramistas urbanos, ¿no? Y también conscientes en todo, porque cualquier cosa que uno interviene está generando un conflicto y un problema en ese lugar, ¿no? Y siempre hay una mirada centralista que presupone que la práctica del otro se hace de determinada manera por una carencia, ¿no? O sea, esos alfareros no esmaltan porque no saben. Y no hay una pregunta anterior de decir, bueno, no, ¿por qué? Porque eso tendría que ser esmaltado, si no hay ninguna necesidad. Pregunta a la gente, le preguntaba, o sea, ¿de dónde? Ellos no son ni argentinos ni bolivianos, ellos son brasileños. Entonces, la alfarería que se produce desde Cochabamba para el sur, en Bolivia, que se la vende en la Argentina, para la Argentina es contrabando. Para ellos no es contrabando. Entonces tienen que pasar una serie de filtros. Por otro lado, se genera una serie de relaciones que es muy complejo el tema. Tiene certificación de origen, pero la certificación de origen se la otorgó lo digo porque a revendedores que explotan a los alfareros de Casira. Y porque hubo intereses desde la política provincial con ese sector. Entonces es muy complejo el tema de Casira. Siguen haciendo ollas, siguen existiendo muchos revendedores de Casira, muchos alfareros de Casira que están en la avenida Urquiza vendiendo, pero que no están haciendo, son revendedores. Yo quería comentar que el año pasado con mi grupo hicimos un concurso en la convocatoria que se llamaba Legión de Héroes Jujeños. Nosotras, bueno, como trabajamos con lo que es las historietas, y veíamos mucho lo que era lo popular de lo que es el superhéroe, ¿no? Que es un concepto totalmente norteamericano. Que, bueno, surge el superhéroe, que parecían nuevos mitos, digamos. Entonces decimos, bueno, hagamos un concurso, pero teníamos varios libros de cómics para regalar, no sabemos qué hacer, bueno, hagamos un concurso. Bueno, pero hagamos un concurso de superhéroes, listo, pero sean jujeños. Bien. Ahora, cuando dijimos que sean jujeños, que le dejamos al concursante, que tenía que ser de 15 años para arriba. Bueno, primero se armó un quilombo porque había el personaje que tenía, que era el ícono representativo del concurso, era Pachamán, que es un personaje que inventamos ahí en el momento que fue el presidente de Letras en Red. Él dijo, bueno, yo tengo un personaje, dibuja Pachamán. Bueno, lo dibujé, fue su idea, yo lo dibujé. Bien, empezó con que, bueno, cuando lo publicamos empezaron a salir
¿cómo van a mezclar la palabra pacha con una palabra en inglés? Que cómo se les ocurre hacer eso, que no tiene nada que ver, que el estilo del dibujo parece un manga. Empezaron a venir los héroes que habían creado los chicos y ahí sacamos qué es, o sea, en este caso la identidad para cada uno según las regiones. Por ejemplo, en las yungas habían 3 que eran, dos tenían que ver con el yaguareté, 2 eran así, todos era una cuestión así de yaguareté, con poderes de ahí. Y otro que estaba relacionado con lo que es el apagón, con la desaparición de la gente Ledesma, con el familiar, una cosa así mezclada que estaba bastante interesante. Los del Valle, todos, la mayoría, se volcó más en lo que son los mitos, mitos y carnaval. Y bueno, la Quebrada también, puro carnaval. Todo, había más de uno que era un diablo ahí. Diablo, y también mucho lo que es la cosmovisión, o sea, la religión, así los dioses andinos. Y eso fue todo, la conclusión que sacamos era como que la identidad para cada uno era digamos, la cosmovisión, dioses andinos, que también no es algo jujeño netamente, sino que es algo que viene de toda la región. Después están los mitos, que también no es que también viene de Salta, de Tucumán, de todos lados vienen los mitos, qué sé yo, el basilisco, el duende, bueno, todos esos personajes, el coquena. Y después, bueno, nos llamó los animales, que nos gustó también que lo hayan puesto. Uno solo que se tomó la historia, que era esta lo que te contaba. Ya nadie les dijo que hicieran héroes, obviamente, pero había una cosa, digamos, de búsqueda en ese sentido, pero que no asociaban el patrimonio, y que hay generaciones que, aunque nos parezcan mentiras, no usan estas palabras, no les resuenan. A lo mejor están haciendo cosas que tienen que ver con lo que nosotros creemos que es esto, pero no les resuenan. O sea, si yo iba con los jóvenes, como te pasó a vos un poco, a decirles, vamos a hacer algo de patrimonio inmaterial, andate, chao, vía, no te queremos acá. O sea, digo, me parece interesante también para mirar esto, para quiénes estamos trabajando, con quiénes estamos trabajando, quiénes son los que co-crean o coproducen o acompañan en esta cuestión. Interesantísimo el ejemplo, la verdad, ¿no? Digo, para pensar todos los proyectos y todas las prácticas. Anita. No, yo tan solo hoy después. Que yo había trabajado además con Mico, pero que era muy importante que habláramos entre todos para que justamente quedara este debate. Se les va a quedar, yo lo paso rápido, incluso hay testimonios, algunos de ustedes, hay otros que no son de ustedes, está la definición del patrimonio inmaterial de la UNESCO para que vean hasta dónde sí, bueno, algunos debates sobre recreación, algunos posibles dilemas entre patrimonio material e inmaterial, digamos que es el patrimonio inmaterial, si es una falsedad o una realidad, la ligación con las políticas de inclusión, hasta dónde es inclusión, hasta dónde no, porque esto aparece mucho en los proyectos, ¿no? Cómo se centra, digamos, en el anciano, esto lo trabajamos mucho en el debate, ¿no? Los jóvenes nos cuestan más, por efecto lógico, ¿qué es una comunidad? ¿Cómo la comunidad se define diferente según, este es el movimiento afrocarnondero de Buenos Aires, un grupo solamente que, si les cuento, es uno de esos casos donde uno se complica la vida y dice, yo no puedo trabajar con ellos porque no me están diciendo lo que yo quisiera, ¿no? O sea, es mucho más complicado, pero nosotros tendemos a mirar esto, el viejito que le transmite, ¿no? Los proyectos armados en base a eso, digamos, ¿no? Pero fíjense los mapuches aprenden de los ancianos, pero también aprenden de ellos mismos, o sea, están todo el tiempo jugando con ellos. Esto les voy a dejar un video, es una experiencia que se hizo en la Universidad de las Artes de Ecuador sobre los áchilas, los indígenas áchilas, los cineastas, los estudiantes de cine con sus profesores fueron a trabajar con ellos, hicieron un video, digamos que después mostraron no sé qué, donde recuperaron, digamos, bueno, a través de diferentes talleres, la imagen de ellos, la imagen de los otros, cómo se veían, cómo no se veían, el tema del medio ambiente, etc. Vean el video que es bueno. Bueno, ¿quién es el otro? ¿Cómo se construyen? Bueno, esto es culpa de la MAC, La MAC me hace estas cosas con las diapos, no fui yo.
Bueno, cuándo se reivindica identidad y cuándo no. Por ejemplo, un caso como Parque San Basilio en Colombia, que se patrimonializó y que en realidad al principio decían, no, pero si no tienen cultura no tienen identidad, ¿no? Es decir, porque nosotros partimos aquí de la base con todas las prácticas de que siempre hay identidad y siempre hay cultura. Pero aquí había una construcción acerca de que no había ni cultura ni identidad. O sea, que por qué iban a ser patrimonio. Y finalmente los patrimonializaron y ahí se generó todo un proceso también, que hay un video también muy interesante, de cómo reidentificar, ¿no? Que también fue complicado, fue muy complejo, pero es interesante mirarlo en términos del conflicto que generó adentro de la comunidad misma, sobre todo entre las mujeres, porque hubo mujeres que aceptaron vestirse de palenqueras y reidentificarse en esa cosa más exótica. Bueno, el tema de la salvaguardia, que en algunos casos está, los contrastes, bueno, esto por lo de la creatividad que hoy está tan en boga, que también es una palabrita que aparece en muchos proyectos. Bueno, el tema del desarrollo, que también apareció, digamos, y un último caso, que es el de las paneleiras de Brasil, que yo siempre lo pongo como bastante exitoso, porque se patrimonializó esto, que son las panelas de barro, que se parece a las arcillas y cerámicas que ustedes contaban, pero una vez que se patrimonializó, la propia comunidad empezó a trabajar sobre esto. O sea, le sacaron el tema a los expertos y a los gobiernos. Estas eran las paneleiras antes de la patrimonialización, como verán, sectores muy vulnerables, y la propia panela, bueno, esto es la panela cuando ya se patrimonializa lo que se genera, y entonces las propias mujeres empiezan a tomar la cuestión y se arma una asociación de paneleiras que decide, bueno, cuándo sí, cuándo no, con quién, protestan con el gobierno, reivindican, venden, no venden, todo lo que se les ocurra. Entonces es un ejemplo donde la comunidad toma también en sí misma, no me gusta la palabra empoderamiento, pero toman como poder y empiezan a decidir sobre sí mismas, digamos, un poco parecido a lo de que ustedes por allá contaban de los ceramistas, ¿no? Y que podría darse en muchos proyectos, digamos, ustedes dejan como que, a ver qué hacen con esto, ¿no? De alguna manera. Bueno, eso era eso, y había el video que también va a quedar. Todo demasiado. Aplausos.